Queridos hermanos y hermanas, oyentes, amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra meditación de este día. Espero que el Señor los haya guardado y estén muy bien de salud, gozando con familia y gozando también entre amistades. Y damos gracias al Señor este día y vamos a empezar orando. Nuestro Dios y buen Padre, gracias por esta semana que estamos culminando y comenzando una nueva, Señor, donde pedimos que tu bendición, tu sabiduría nos lleve a escudriñar las Escrituras para aprender de ellas y también ponerlas en práctica tal como tú lo pides. Ayúdanos, guíanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Estamos en este gran título que le hemos puesto a nuestros mensajes durante estos días, Dios de pactos. Y lo encontramos que en Éxodo del capítulo 6, versos 6 y 7 estamos tomando cada uno de los versos para poder conocer exactamente qué es lo que el Señor pide de nosotros y también qué es lo que ha hecho por nosotros. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo y pedirle que nos perdone, y vamos a verlo más adelante. Los versos que tomamos en cuenta ya hemos visto, dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Que Dios bendiga su palabra. Hemos visto en las últimas semanas cómo Jehová Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, los libró de esa servidumbre también, y cómo nos ayuda a nosotros estos mensajes para reconocer que también nosotros estamos bajo pesadas tareas del mundo y necesitamos que nos saque el Señor y que nos libere también de las servidumbres, de esa esclavitud, de esas costumbres que el mundo nos atrapa y nos hace seguir haciéndolo aunque conozcamos de Dios. Y queremos ser nosotros limpios, y ahora en este mensaje vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo en su palabra, y también como comienza aquí Jehová Dios hablándole a Moisés diciéndole: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. En una ocasión escuchaba yo en la radio de si vienes y redimes ciertos cupones te regalamos algo. Y esa es una forma de que quizás podamos entender qué es redimir. Traer algo para que me den algo. Y eso es exactamente lo que podemos nosotros entender. Y redimir quiere decir que Jehová Dios rescató totalmente al pueblo de Israel, y para que llevarlo a un lugar donde ellos tenían que adorar al Señor. Esa era la idea principal y esa era la tarea que Dios se había puesto, y lo hizo, porque nadie verdaderamente se quedó en Egipto por su propio gusto, sino que todos los israelitas pudieron salir. La redención que nos pide Dios aquí también lo ven más adelante los israelitas, que ellos podían intercambiar hasta
el grado a una persona, a una persona. Más adelante en la ley de Jehová que le dio al pueblo, vemos eso, vamos a ver un ejemplo. Y Moisés, en el capítulo 15 del verso 13, en su canto, junto con su hermana, él alaba al Señor y se da cuenta el trabajo que había hecho Jehová Dios para todo el pueblo. Y él canta y él se regocija y todo el pueblo también se regocija con él, donde dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con poder a tu santa morada. Es exactamente lo que decía: con brazo extendido y con juicios grandes. Ya vimos cómo fueron esos juicios, y a veces nosotros pensamos que juicio es algo de castigar. No, juicio es ser justo, ser cabal, ser una persona que debe de ser correcto. Y esto es exactamente lo que Jehová Dios estaba haciendo: liberar a este pueblo, su pueblo, y traerlos y redimirlos, y él los sacó de Egipto. Entonces es algo muy importante que él lo hizo con juicios, porque el faraón en sí se puso un poquito de cabeza duro, bastante cabeza dura, que se rehusaba a dejar al pueblo de Israel. Entonces Jehová Dios tuvo que echar mano a grandes juicios que le puso al pueblo de Egipto. Redimió a su pueblo, es exactamente lo que él hizo, y les estaba mostrando cómo ellos deberían conducirse con todos sus hermanos, con todos sus compatriotas israelitas, cuando llegasen al pueblo de Canaán o la tierra de Canaán. Entonces, parte de eso, vemos también que cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, como suele pasar en muchas familias, a veces el no tener la cautela o la sabiduría para manejarnos con nuestras finanzas, con nuestros deberes, con nuestra tierra, con lo que Dios nos había dado, porque les heredaron, les dieron tierra y todo para que cultivasen y estuvieran bien. A veces hubieron personas que gastaron más de lo que tenían que haber gastado, y terminaron estas personas en esclavitud. Y Jehová Dios les dice exactamente a la gente de Israel, a su familiar, dice que si se haya vendido solo, vemos ahí en Levítico 25, 48 y 49, en Levítico 25, 48 y 49 nos dice: después que se hubiere vendido el hombre, la familia, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Entonces se dan cuenta cómo Jehová Dios les enseñó desde antes qué quiere decir redimir, y que es exactamente lo que ellos iban también a hacer en el momento que uno de sus familiares o una persona de la sangre, hermano, hasta inclusive un tío que se metía en problemas, una persona podría redimir, por supuesto, ir a pagarlo y todo para que fuese libre. Entonces, es algo que nos enseñó Jehová desde el principio, pero nos estaba enseñando, nos estaba diciendo por qué esa redención, para que también nosotros entendiéramos qué exactamente vino a ser el Señor Jesucristo, que es la redención total para todo el mundo. Y vamos a ver desde cuándo y desde cuándo exactamente comenzó todo esto, de que el hombre mismo se vendió. Recuérdense aquí a los israelitas, le dicen: si alguien se vende,
Y aquí vamos a ver cómo el hombre llegó a venderse. Vemos en Génesis 3, si usted ve su Biblia, si lo quiere leer todo el capítulo, vemos que al hombre, Adán y Eva, los pusieron en un huerto, se llamaba el huerto del Edén, donde ellos tenían de todo. Se comunicaban con Dios y tenían todo bonito. Pero les habían dado una regla que ellos no pudieron seguirla. Les dijeron que todo el huerto estaba a su alrededor, a excepción, dice, del árbol del bien y del mal y el de la vida. ¿Okay? Entonces ellos fueron llevados a ese huerto. Ellos sabían exactamente que no tenían que tocarlo. Y habían vivido ya allí por cierto tiempo, no sabemos cuánto. Pero el mal, como siempre, rodea alrededor de la persona. Está rodeando a cada uno de nosotros, tratando de meter dudas, de darnos ideas. No te pasa nada. Es exactamente lo que le dijo a Eva. No te pasa nada, vas a abrir tus ojos. Y Eva y Adán, que estaban ahí, porque la Biblia dice estaba con ella, vio que el fruto, dice que estaba bueno para comer. Y ella tomó de ese fruto y se lo dio a su esposo. Desobedecieron ambos. Y Jehová Dios vino y les pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Y ellos se dieron cuenta que habían hecho algo mal, que habían desobedecido, se habían vendido al acoso del mal. Se habían dado, habían perdido ya, habían obedecido a la voz del mal y no a la voz de Dios. El hombre cayó, así como dice la Biblia, la caída del hombre, o se vendió el hombre. Entonces Jehová Dios les da unas reglas a cada uno de ellos, y en el verso 14, Génesis 3:15, verso 15 de Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está exactamente lo que Dios estaba dándonos ya, la profecía sobre la redención que iba a suceder para todos nosotros. El hombre se había vendido ya al mal, ya le pertenecía al mal. Por eso es que nosotros cuando nacemos ya pecadores. Somos pecadores de nacimiento. Y necesitamos ser redimidos, y esa redención nomás lo hace Jesucristo, y lo vamos a ver. Y Jehová Dios nos da esa profecía desde antes. Dice, la simiente suya, quiere decir el hijo de ellos, de Adán y de Eva, que llegó a nacer por medio del Espíritu Santo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice también en Lucas y en Mateo cómo nació nuestro Señor Jesucristo, y creo que muchos lo saben ya. Es el fruto de la mujer. No fue engendrado por hombre, sino que por el Espíritu Santo. Entonces la mujer tuvo que dar a luz a ese bebé. Pero ese bebé fue fruto del Espíritu Santo. Sí, pasó por la cruz del Calvario, es exactamente lo que vino él a hacer.
a redimir a su pueblo y a los gentiles también como nosotros. Aquí es donde se cumple la promesa. Y cuando lo presentaron en la iglesia, en Lucas 1:68, dice la palabra: bendito el Señor, dice, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Se cumple la profecía. Es exactamente lo que había dicho Dios miles y miles de años atrás. Se cumple esa promesa. Y todos nosotros sabemos cómo el relato de la Biblia nos explica paso a paso cómo fue que el Señor Jesucristo, Jesús, pagó por nosotros. Así como la persona de Israel se vende, un familiar venía con el dinero y pagaba por esa persona y ya era libre, ya podía recibir otra vez su tierra y todo eso. Nosotros fuimos vendidos. Todo el ser humano que nace fue vendido desde la antigüedad, cuando cayó el hombre. Y esa es la verdad. Y vino a redimir a su pueblo, dice aquí Lucas 1:68. ¿Y cómo lo hizo? Todos nosotros lo sabemos. ¿Cómo fue que el diablo hirió a Jesús en el calcañar, dice? Bueno, conocemos la historia. Jesucristo fue vendido por uno de sus seguidores que lo acompañaban. Fue bofeteado, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, lo azotaron, lo hicieron cargar una pesada cruz y llegó hasta la cruz, y en el Calvario, en el Gólgota, fue crucificado. Y esa crucifixión, esa sangre que él derramó, era para pagar y limpiar nuestros pecados. Y en su muerte, cuando él murió, estaba muriendo por usted y por mí. Esta es la redención. Y victoriosamente en el tercer día, él resucitó. Nos dio otra vez vida. Porque cuando Adán y Eva les habían dicho: de cierto que si comieres de este fruto, ese día vas a morir. Astuto el maligno vino en forma de serpiente y le dice: no es cierto, se te van a abrir los ojos y tú vas a ver todo. ¿No es exactamente lo que nos pasa ahora a nosotros? No te preocupes. Vive la vida. No más hay una. Gózala. Haz lo que te da tu gana. No obedezcas a tus papás. Tus papás son unos santurrones. Todos nomás hablan de iglesia aquí, iglesia allá. Que vamos al culto aquí, que vamos al culto allá, que hagamos oración aquí. Tú puedes hacer lo que te da tu gana. Pruébalo. Vete a los bailes, vete aquí, haz droga, fuma, toma, haz lo que tú quieras. Corre con el auto, no te preocupes. Tienes buena aseguranza. Dios te va a proteger, sí. El que le toca, dicen muchas personas. ¡Qué fácil! Por eso es que el maligno le dice a Eva y a Adán: no te va a pasar nada. No es cierto. Tú vas a ver las cosas como son. Y ustedes saben qué es lo que pasó. Vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo nos redime. Vamos a buscar Gálatas. Gálatas 3:14 nos explica
que cada uno de nosotros tenemos la bendición, porque somos gentiles, no somos del pueblo de Israel. Y nos dice, aquí Pablo nos dice, 3:14 de Gálatas nos dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros somos personas nuevas, lo habíamos dicho anteriormente. Y cuando recibimos el Espíritu, el nuevo Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos devuelve la vida que se perdió allá en Adán. Muchos dirán, ¿cuál es la vida que perdió Adán? Adán tenía una comunicación espiritual con Dios. Se perdió eso. Eso es exactamente lo que decía Jehová Dios con Adán. Vas a morir. Y murió Adán espiritualmente y caminabas sin el Espíritu y tenía que pedirle perdón al Señor para ser una vez más redimido. Y nosotros es exactamente lo que tenemos que hacer. ¿Cómo es eso? Diría alguien, yo nací y he nacido muerto. Wow, ¿cómo es eso? ¿Y por qué ando aquí hablando entonces? No, nací muerto espiritualmente. El Espíritu de Jehová no estaba conmigo, sino que años después, cuando yo abrí mi corazón, cuando yo le dije a Cristo, ven a morar y perdóname de mis pecados, Él vino a morar en mi vida. Entonces nací de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo. Y el Espíritu es el que me hace ahora tener vida. Porque Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Por eso yo fui redimido. Y en Tito 2:14 también nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ya redimido, dice que Él mismo se dio. Y un verso pero muy conocido, que es Juan 3:16, que dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice, para que nosotros, dice, podamos creer en Él y tengamos vida eterna. Es exactamente lo que aquí reitera Tito. Nos dice que se dio a sí mismo. Él vino a pagar el precio. Su creación, cuando creó al hombre, su creación magnífica. Si nos damos cuenta, si usted lee toda la creación en Génesis, en el día sexto, cuando hace al hombre, Él habla con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice, hagamos al hombre. Mientras que en las otras creaciones, el sol, la luna, el mar, el viento, el día, la noche, la tierra, las aves, las bestias, la vegetación que todos ahora nosotros gozamos. Dice, y dijo Jehová, hágase la luz. Y Jehová Dios dijo, hágase los peces del mar. Con la voz de Jehová fueron hechos todas esas cosas, todos esos animales. Pero cuando llegó con el hombre, cuando dijo, hagamos al hombre, dice que formó el hombre de la tierra. Lo formó Él, podríamos decir
que hasta usó sus propias manos, porque Él se detuvo ahí a decirle a nuestra semejanza. Cada uno de nosotros fuimos hechos a la semejanza de Dios. Y eso es la importancia, por eso que Él se vino a dar a sí mismo para redimirnos a cada uno de nosotros. Así como fue con el pueblo de Israel, a sacarlos y a redimirlos, a sí mismo lo está haciendo para todos nosotros. Todos nosotros. Y en 1 de Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Usted puede tener todo el oro y la plata del mundo, pero créeme, usted no puede pagar su salvación. Sino que la muerte de Jesús, la sangre de Jesús, es quien nos limpia y nos revive una vez más. Es quien nos redime de todo este pecado que tenemos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? En Romanos 10, 8 al 11 hay unos versos y también el 17 vamos a ver. ¿Cómo tenemos que hacer? Romanos 8 al 11 dice, mas, ¿qué dice acerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que la palabra que usted ha escuchado, su responsabilidad ahora está en su corazón. ¿Qué va a hacer usted con esta palabra? Y le dice, si confesares con tu boca. Hoy es el tiempo. Yo le digo, si usted no conoce al Señor aún, si aún tiene algo que tiene que confesar delante del Señor. La semana pasada yo les dije que nos hagamos una autoevaluación. Dejar ya tirado las prácticas que ya no debo de hacer. Tome en cuenta. Confiese delante del Señor. Y así usted lo hace por fe. Usted ha escuchado la palabra del Señor. Y en el verso 17 dice, así que la fe es pero por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted puede ser redimido hoy. Usted puede ser libre hoy. Dios lo quiere sacar de esas pesadas tareas que el mundo le da. El Señor lo quiere redimir hoy. Y la redención ya fue completa. Cuando Jesús en la cruz del Calvario, antes de dar el último suspiro, Él dijo, consumado es. Está terminado. Nada ni nadie más puede ponerle ni quitarle. Lo único que tiene que hacer es, como dice aquí Romanos, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La salvación está aquí. No lo deje ir. Vamos a orar. Nuestro Dios y buen Padre, Señor, te pedimos que cada uno que haya escuchado este mensaje y pueda, Señor, conocerse a sí mismo, que es muy necesario que confesemos algún error o algo que tengamos que quitarnos de encima
Tú, Señor, escúchalo. Y perdónanos, Padre, si te hemos fallado. Asimismo, Señor, aquella persona que aún no conoce de ti, que haga la oración y decirle: yo creo en el Señor Jesucristo. Creo en la redención que Él hizo. Creo que el Señor Jesucristo fue levantado al tercer día. Y perdona, Señor, nuestros pecados. Gracias, oh Señor, por todo lo que nos has dado. Bendice a cada persona, Señor. Guárdalos, ayúdalos. En el comienzo de una nueva semana, que sea de bastante fruto, entre familia, en el trabajo. Gracias, oh Señor. En el nombre de Jesús, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Amén. Dios bendiga a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Amén.